Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Creador. Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, del 1 al 17. Romanos 1, del 1 al 17. Vamos a seguir el mismo formato, por favor. Yo leo el primero, ustedes el siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al último versículo y lo leemos juntos. Romanos 1, del 1 al 17. Salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Rogando de que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, a un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confrontados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he puesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy de todo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me menosprecio del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Todos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es palabra de Dios. Gracias por la lectura de la palabra de Dios, a hermano Carlos, su esposa, y que cada semana estamos compartiendo siempre la palabra del Señor. Colocamos estas lecturas bíblicas, aunque el tema que estamos hablando, este es el último tema del mes de la Biblia, es un tema, es tópico, no es un tema, no es expositivo, no estamos exponiendo un pasaje de las Escrituras, como suele ser en el mes de septiembre, en la celebración del mes de la Biblia. Esto es lo que hacemos cada año. Entonces, es tópico, es el último tema. Entonces, hemos hablado de que las buenas noticias es la justicia de Dios. El Señor Jesucristo paga el precio del pecado, por amor otorga la salvación por medio de la fe al que cree. El creyente recibe la gracia y da las cosas por gracia, vive con gozo, con humildad, cree en las Escrituras, tiene seguridad en su salvación, persevera en la fe, hace obras que muestran su fe y además, aunque sabe que otros volverán atrás, él sigue adelante porque la Biblia es una historia continua desde el Génesis, desde la caída, el rescate es realizado por el Señor Jesucristo para todos aquellos que en Él creen. Estamos hablando de la historia de la salvación. O sea, la salvación es por creer en el Señor Jesucristo, así como hablamos con los niños, y será consumada en el cielo
se la recibe por gracia, y el dar también para la obra del Señor es por gracia. Hemos hablado en los temas anteriores acerca de la historia de la salvación. Una de las cosas que hemos aprendido es que la lectura de la palabra de Dios es importante para poder entender la historia de la salvación. No hay otra razón más importante que esta: entender nuestra salvación. Hemos sido salvos, pero es necesario seguir estudiando la palabra de Dios para poder comprender la profundidad de esta salvación. Porque la historia de la salvación nos habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, desde la caída del Génesis hasta el Apocalipsis, donde se va a consumar nuestra salvación cuando los salvos vayan a la presencia del Señor y vivan para siempre con Él, que era la intención de Dios al crear al hombre. Su venida, la venida del Señor Jesucristo, es para salvación a todos aquellos que creen. No quiere decir que porque el Señor Jesucristo ha venido a la cruz y ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado, todos automáticamente son salvos. No es así. Murió por todos el Señor, pero son salvos aquellos que creen que eso es verdad. Y aparte de que creen, adoptan como medio de vida la obediencia al Señor Jesucristo y vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. A pesar de que la vida nos puede distraer con muchas cosas, que a la larga no es beneficiosa para lo eterno, sino entretenernos a veces en esta vida temporal, es necesario buscar vivir con los principios eternos, los cuales nos ayudarán a presentarnos ante Dios, ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, vamos a vivir una vida temporal, pero a veces quedamos distraídos por las cosas de la vida temporal. Quedamos distraídos por las bendiciones de las cosas temporales, pero la historia de la salvación pone en perspectiva nuestra vida, que nosotros habíamos sido creados para la gloria de Dios, para que el Señor nos bendiga, para estar para siempre con Él. Pero a través de la caída que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, les fue imputado el pecado, y desde entonces las personas que nacen con esta inclinación a pecar y alejarse cada vez más de Dios. Entonces, lo que buscamos es volvernos a Dios, pero muchos no pueden entender que han nacido separados de Dios hasta el punto que niegan la existencia de Dios. Pero nuestro plan es vivir con Dios, para presentarnos un día ante Dios, ante el tribunal de Cristo, como creyentes, donde Él nos pedirá cuentas de nuestra propia vida que hemos tenido. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, háblanos como siempre a través de las Escrituras, y que podamos entender la historia completa de la salvación el día de hoy, al concluir esta serie de 4 temas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la historia de la salvación, desde la caída hasta el llamado de Abraham, el crecimiento de Israel como pueblo, el éxodo, la salida, el establecimiento de la Pascua, el recibimiento de la ley de Moisés, la presencia de Dios en el tabernáculo, el establecimiento de los sacrificios, lo que está en el Pentateuco o Torah, y cómo cada uno de ellos constituye la historia de la salvación. Los jueces, después de que el pueblo se establece en la tierra prometida, representan la desobediencia y el clamor y la gracia de Dios. Israel pide un rey luego de esto, como el resto de las naciones rechaza a Dios, y los profetas exhortan y anuncian juicio por desobediencia. Israel es llevada cautiva a Siria, Judá a Babilonia. Solo Judá retorna a la tierra prometida, acompañada de algunos líderes y profetas, y después de 400 años de silencio, nace el Señor Jesucristo. Crece en su edad adulta y es bautizado por Juan en el Jordán. Inicia su ministerio y es sacrificado en la cruz, sepultado y resucita. Y a la llegada del Espíritu Santo se inicia su iglesia, constituida por aquellos además que entienden la historia de la salvación y se rindieron y entregaron sus vidas al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que la iglesia está constituida por aquellos que entregan, se rinden al Señor Jesucristo, aquellos que entienden la historia de la salvación, aquellos que entienden que en Génesis nuestros padres Adán y Eva cayeron y que el Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con Dios. La iglesia está constituida por aquellos que entienden la historia de la salvación y que se rindieron, entregaron sus vidas
al Señor Jesucristo. Esto es totalmente diferente de afirmar que uno pertenece a una religión. Y por eso este tema es el último tema de la historia de la salvación, donde vamos a tocar desde las cartas pastorales, desde las epístolas tanto de Pedro, de Juan y también del apóstol Pablo, que empieza desde la expansión de la iglesia en los hechos hasta su glorificación, como está en Apocalipsis, cuando todos los que han creído en Cristo vivan en la presencia del Señor para siempre. Entonces, en la primera parte empezamos en Romanos. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. O sea, no hay otra manera de salvarse, si no es por creer. Porque dice en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo explica que la justificación del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, desde el verso 8 hasta el 19, es creer en la historia de la salvación, de la venida del Señor Jesucristo, y es por la fe para todas aquellas personas que creen. El hombre y la mujer caen en tentación de Satanás en el Edén. El pecado les es imputado a toda la especie humana y desde entonces los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. El pecado es fallar al estándar de Dios que les separa eternamente al hombre de Dios. Ese es el problema del hombre y de la mujer al nacer. Primero tiene que creer que tiene una naturaleza pecaminosa y que la misma le va a dar consecuencias en esta vida terrenal y además también castigo eterno por su pecado. Entender la caída es muy importante, porque todo ser humano necesita entender esto. Muchos piensan que nacen buenos y que se comportan bien, y que como se comportan bien, Dios no tiene por qué mandarlos al infierno. Sin embargo, su propia mente, su propia naturaleza prueba que nacen con una naturaleza, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo. Esto es bien importante. No hay lugar para vergüenza, porque el asunto es este. Las personas que nacen con una naturaleza pecaminosa están condenadas al infierno. Por eso no tengo vergüenza de ir a anunciar esta verdad. Porque dice, el Evangelio, la justificación es por la fe y para fe. Por la fe quiere decir que si crees que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y ha sido enviado por Dios para librarte del efecto de la caída, del cual a veces no te das cuenta, o si te das cuenta, no lo quieres creer, te das cuenta que hay una naturaleza pecaminosa con la cual has nacido. Pablo dice, la única manera de justificarse delante de Dios es por la fe. Tienes que creer que esto ha ocurrido y entregarle tu vida y empezar a vivir por Él. Y entonces vimos el anterior sermón que el Señor nos regenera con su Espíritu Santo, que nos da poder para obedecer la palabra del Señor. Eso es lo milagroso de ser cristiano, que no es seguir una religión, sino más bien es una relación personal con Dios. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia, de esa buena noticia que a mí no me condena ya con la caída, sino que ahora creo que Jesús vino porque Dios planificó desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que el Señor Jesucristo vendría para mi salvación, y creo que Él es la verdad, y le entrego mi vida, decido vivir para Él, decido ser su discípulo. Entonces el Espíritu Santo mismo me convence y me regenera para poder obedecer la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que enseña la palabra, y esto es lo que está exponiendo Pablo en su primera carta, que está registrado en la Biblia, en Romanos. Nadie es justo sin Cristo. Por esto nadie puede salvarse sin el Señor Jesucristo. Puedes considerarte una buena persona, pero si no entiendes la historia de la salvación y no te rindes a tu Creador y aceptas su salvación creyendo que para esto vino el Señor Jesucristo, no tienes vida eterna. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Al reconocer al Señor como nuestro Salvador, somos regenerados por su Espíritu Santo. Y al ser regenerados, empezamos a vivir una vida de santidad, una vida que cada día quiere parecerse al Señor Jesucristo. No estamos en el conflicto de que si vamos a hacer lo correcto, no vamos a hacer lo correcto. Cuando ya somos regenerados, queremos hacer lo que es correcto. Esa es nuestra tendencia, aunque seguimos teniendo el viejo hombre en nosotros. Pero un día nuestra redención va a ser completa. Un día cuando muramos, y si el Señor Jesucristo viene después, y todavía algunos están vivos,
Los muertos en Cristo van a resucitar primero, con cuerpos glorificados, con cuerpos que ya no den más al pecado. Y los que estén vivos van a ser transformados y llevados juntamente con aquellos que resucitan. Y un día esta salvación se va a consumar cuando vamos a estar en la presencia del Señor. Pero no todos van a ir, sino aquellos que se reconocen pecadores delante del Señor. Y el corazón del Evangelio se encuentra en Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto y en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pablo es explícito y abunda en lo que es la justificación por la fe y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se está refiriendo justamente a la caída de Génesis capítulo 3, versículo 15. A eso se está refiriendo. Todos pecaron y todos necesitan salvación, necesitan reconocerse que su tendencia natural es hacia el pecado, pero en Cristo somos regenerados para obedecer a Dios. Solo podemos ser justificados o declarados justos por aceptar gratuitamente, por la fe, el sacrificio del Señor Jesucristo por medio de su rescate en la cruz. No hay otra manera. A veces cuando uno conversa con las personas dicen: pero yo no soy tan malo, yo no hago cosas tan malas. Hay gente que hace más cosas más malas que yo. A esos debería de condenar el Señor. Pero no se dan cuenta que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Dice aquí, bien claro está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, desde que nace una persona está destituida de la gloria de Dios. Necesita nacer de nuevo, necesita hacer aquella pregunta que le hizo Nicodemo al Señor Jesucristo y le dijo: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y voy a nacer? Y Jesús le dijo: ¿acaso tú no sabes, siendo maestro de la ley, que lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es? Es necesario que nazcas de nuevo. O sea, para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos entender la historia de la salvación y nacer de nuevo por obra del Espíritu Santo. Y nacemos por obra del Espíritu Santo cuando nosotros entendemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa y nos pedimos perdón de Dios, porque el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. En lugar de nosotros recibir el castigo eterno, Él fue castigado en la cruz y recibió ese castigo por nosotros. Por tanto, hizo la sustitución, pero tiene validez para aquellos que se acogen a aquel sacrificio del Señor Jesucristo, no para aquellos que los rechazan. Entonces se hace real en la vida de aquellos que se acogen. Esto es interesante, hermanos. El año 2001 hubieron 3 amnistías, si mal no recuerdo, de inmigración. Yo había llegado en 1999 aquí a los Estados Unidos. Y entonces, presidente, no me acuerdo bien si era el presidente Reagan, creo que era el presidente Clinton, publica la primera amnistía y dice: todos pueden aplicar. Es una amnistía general e irrestricta para obtener la residencia. Pero yo podía ver entre la población que a algunos no les interesaba la amnistía. Les interesaba seguir trabajando y seguir juntando dinero. Bueno, después pasó la amnistía y pidieron una prolongación. 13 meses más vino una prolongación y habían personas que todavía estaban más interesadas en dinero que en acogerse a la amnistía. Y algunos ya se habían hecho vencer. Me parece que hubo 3 oportunidades. Históricamente no estoy claro en este momento, pero se puede investigar. Pero la amnistía para obtener la residencia solamente era para aquellos que se adjudicaban. No iban a venir a tocar tu puerta y decirte: acógete a la amnistía. Tenías que hacerlo tú. Tenías que buscar al abogado, tenías que buscar el trabajo, tenías que buscar el sponsor, tenías que buscar a alguien que pueda hacer para ti. Si no te acoges, el beneficio no viene a ti. Es lo que ha pasado. Muchos no se han acogido en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaban distraídos con otras cosas que tal vez no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Lo mismo sucede con la salvación, pero en una proporción grande.
está disponible para todos aquellos que quieren ser salvos y vivir para siempre con el Señor. Pero está disponible para aquellos que se acogen. No puedo ser salvo por la fe de mi mamá. No puedo ser salvo por la fe de mi abuelita. No puedo ser salvo por la fe de mi esposa. No puedo ser salvo porque asisto a la iglesia. Personalmente debo acogerme al beneficio de la salvación por decisión propia, confesarme pecador delante del Señor, aceptar que tengo una naturaleza caída y que en Génesis 3:15 ya Dios prometió la salvación y que el Señor Jesucristo vino, murió, recibió el castigo por mí y que al solo creer me da el beneficio de la vida eterna. Necesito acogerme personalmente. ¿Cuántos dicen amén? Las buenas noticias es la justicia de Dios. El Señor Jesucristo paga el precio por el pecado de la caída y todos los pecados consecuentes, y por amor otorga salvación por medio de la fe al que cree. Ninguno es justificado ante Dios sino por el Señor Jesucristo, porque la justificación es gratuita y por fe. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo. La salvación y la vida cristiana es por la gracia, es el segundo punto. Luego que hemos creído en el Señor Jesucristo, la historia de la salvación no concluye en la salvación de las personas, sino que la Escritura y el apóstol Pablo desarrolla las enseñanzas por las cuales los creyentes tienen que vivir en esta vida temporal hasta que lleguen a la presencia del Señor. Y por eso tenemos que aprender las doctrinas de la palabra del Señor. Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Porque si no somos creyentes, somos salvos, pero no llevamos una vida de calidad como cristianos mientras vivimos en esta tierra. Somos creyentes, pero somos creyentes inseguros, porque no sabemos en qué dirección ir cuando enfrentamos diferentes situaciones de la vida. ¿Y eso es por qué? Porque ignoramos las Escrituras. ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, ustedes ignoran las Escrituras? Le hacían preguntas que estaban en las Escrituras del Señor. Y otra vez el Señor volvía a las Escrituras y les decía, ustedes ignoran las Escrituras. Están preguntando cosas que ustedes deben estar informados porque tienen la palabra del Señor. Entonces, la salvación y la vida cristiana es por la gracia. Es una de las doctrinas que necesitamos para vivir diariamente mientras estamos de peregrinos hasta ir a nuestra patria celestial. Por eso que necesitamos aprender la palabra del Señor, no es por otra cosa. Bueno, el que no aprende la palabra del Señor va a seguir siendo cristiano salvo, pero no va a vivir una vida de calidad cristiana donde va a vivir tranquilo pues aquí en la tierra. Aún con las cosas difíciles va a vivir en paz aquí en la tierra. Mira lo que dice el apóstol Pablo, enseña así. Dice, luego el apóstol Pablo en sus epístolas nos explica las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Pues recibimos la salvación por gracia. Mire lo que dice en Efesios 2:8. No voy a leer más versículos, pero este es prácticamente el que habla de esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Por eso que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Fue profetizado ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y los que creen, los que se acogen a este beneficio del Señor Jesús resucitado, tienen la salvación. Pero no había sido porque han hecho algo, no había sido porque son buenos, no había sido porque son mejores que el vecino. Había sido por gracia, había sido un favor no merecido. No merecemos nada. Pues no creas esas publicidades de televisión que dicen, usted se merece esto. No nos merecemos nada, hermanos. Hermano, la salvación es por gracia, es regalo de Dios. Porque hemos nacido pecadores, desde que nacemos hemos nacido pecadores. Y necesitamos la salvación y Dios nos regala esa salvación por creer que Cristo vino a morir por nosotros. En lugar que nosotros seamos castigados, Él fue castigado por gracia. Y de esto abunda también en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire Pablo, no se jacta por las cosas que él hace. Después de que un creyente, yo tengo el mérito de haber hecho esto, yo no hago las cosas si no me reconocen que hago. El creyente no está buscando reconocimiento por las cosas que hace. Las cosas que hace, lo hace por la gracia de Dios que le ha dado. Y aunque damos gracias a nuestros hermanos, realmente el que nos ha dado la vida y nos ha dado la gracia para vivir es Dios.
y a Él al que siempre debemos agradecer. Así que no debemos estar buscando reconocimiento ni crédito por las cosas que hacemos. Hagámoslo para la honra y gloria del Señor. Amén. En Tito 2, 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una manera en que la gracia de Dios se muestra en sí misma está en 2 Corintios 8:9, capítulo 8, capítulo 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sabe qué está hablando esto, hermanos? El creyente es salvo por gracia, por favor inmerecido de Dios. Y aquí está hablando que el dar del creyente es justamente porque ha experimentado la gracia, entonces también puede dar. Por eso no se necesita un martillo de 50 libras en su codo para hacerle dar una ofrenda a un hermano. No se necesita quitarle su billetera o hacerle comprometer con un documento. No se necesita. No se necesita estar promoviendo, levantando fondos, que siembre esto, que siembre lo otro. No se necesita. La palabra enseña que cuando damos, damos por la gracia del Señor. El que ha entendido la gracia, da por gracia también. O sea, en otras palabras está diciendo, si de verdad hemos entendido la gracia del Señor, que hemos sido salvos por su gracia, hemos entendido la historia de la salvación, nosotros vamos a resultar siendo unos hijos generosos. Y eso no pone monto a lo que damos. Porque más tarde Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. De gracia han recibido la salvación, de gracia den también. Porque principalmente lo que está pasando, y en síntesis, lo que usted tiene en su bolsillo, en su cuenta del banco, en sus propiedades, Dios le ha provisto. Todo lo que usted tiene, Dios le ha provisto. ¿Cuánto usted quiere retornar de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón para la obra del Señor? Eso haga. Si usted está lidiando con el pecado de no dar para la obra del Señor, es un asunto de usted con Dios. El Señor va a tratar con usted. Si es usted verdadero hijo del Señor, el Señor le va a enseñar generosidad. Y esto enseña la palabra del Señor. Por eso la salvación es por gracia. Cuán importante es entender la gracia del Señor. La salvación es porque nosotros hemos adquirido algo que nosotros no merecemos. Y por tanto, el dar también es por gracia. Por eso damos gracias al Señor, hermanos. Y aquí, como dice el apóstol Pablo, dice que estos hermanos habían dado, dice, y habían rogado que por favor nos permitan recibir lo que nosotros vamos a mandar. Que habían rogado a estos hermanos que quieren participar de poder dar para que estos hermanos, Pablo y sus compañeros, hagan la misión. Habían rogado para dar, habían rogado, yo quiero dar, yo quiero dar, yo quiero dar. Como que los otros que no den tanto, que no den tanto. Y dice que estas personas estaban en sufrimiento. En el versículo 8.1 se ve el escenario de esto. Pero como estos macedonios, en 2 Corintios 2.8, lo que hemos leído, que en medio de su tribulación dieron generosamente. ¿Qué le parece? No, yo estoy sufriendo, pastor. Yo no puedo dar nada. No establecemos nosotros montos que uno puede dar, pero aquí están mostrando claramente que el que es renacido de nuevo, el que ha experimentado la gracia de Dios, aún en medio de tribulaciones, encuentra la manera de dar para la obra del Señor. ¿Cuál dicen amén? Amén. Qué interesante que tenemos el Espíritu Santo, y cuando tenemos el Espíritu Santo, nada nos puede detener nuestra generosidad para la obra del Señor. ¿Qué tal?
Y dice, ¿cómo fueron probados? Dando en medio de la tribulación. ¿Cómo lo demostraron? Dando generosamente. Pablo nos desafía a nosotros dar generosamente. ¿Como obligación? No, sino como resultado de haber entendido la historia de la salvación en nuestras vidas. Como resultado de haber entendido que somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Y todo lo que tengo viene de Dios, y cuánto yo quiero colaborar o servir o con mi tiempo o con mis talentos a la obra del Señor. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cómo ellos fueron capaces de dar? Está bien claro, generosamente. En 2 Corintios 8:5, en este pasaje dice, primeramente se dieron ellos mismos al Señor y luego dieron ellos para el apóstol y sus compañeros. Qué interesante. O sea, es bien diferente que donar a un charity, a un non-profit. Es diferente de donar a la Cruz Roja que dar una ofrenda a la iglesia. Es totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Tal vez desde el punto de vista de los impuestos resulte lo mismo, que se va a poder descontar. Desde el punto de vista de los impuestos está bien. Pero desde el punto de vista de la actitud y del corazón, hay una diferencia entre dar para la obra del Señor y dar para una institución sin fines de lucro. Dice aquí que primero, dice, ellos se dieron al Señor. Eso quiere decir que reconocieron, entendieron la historia de la salvación y se entregaron al Señor Jesucristo, se hicieron hijos de Dios, salvos. Y después de que ellos se dieron al Señor, también dieron, dice, para nosotros. O sea, está hablando que el dar en la iglesia de los verdaderos hijos del Señor es consecuencia de haber entendido bien nuestra salvación. ¿Qué le parece? Y es un asunto que lidia a Dios con cada persona, hermano. Este es un asunto del corazón de la persona con Dios. 2 Corintios 9:10 dice, confiando en que Dios es el proveedor. Y 2 Corintios 9:13 dice, por obediencia al Evangelio es que uno da. ¿Qué es la obediencia al Evangelio? Es la buena noticia de que hemos sido salvados de la caída del pecado imputado en Génesis capítulo 3. Y en el versículo 15 está la provisión de la salvación y toda la historia de la salvación, desde que Dios elige a Abraham y le llama de Ur de los Caldeos, a su hijo, a Isaac y a Jacob, forma una nación que luego desciende hasta Egipto, y en Egipto son esclavizados y los saca de Egipto con señales y portentos por el desierto por 40 años, entran a la tierra prometida y allá ellos desobedecen, vienen los jueces, vienen los reyes, y después de que ellos desobedecen son llevados esclavos a Siria y luego a Babilonia. Y después de 400 años de silencio viene el Señor Jesucristo de la tribu de Judá, de aquellos que volvieron cautivos de la cautividad de Babilonia, y nos otorga salvación. Todo esto es la obediencia al Evangelio, la buena noticia. El que ha entendido la historia de la salvación sabe entender también que puede dar generosamente para el ministerio y la obra del Señor. O sea, es una respuesta, podemos decir, casi natural en aquellos que han sido salvos. Por eso que podemos estar seguros de que somos salvos, pero necesitamos crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios para vivir una vida saludable temporal mientras esperamos la consumación de nuestra redención cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y nos lleve para el cielo para siempre. Y hay otras cosas más que enseña aquí la palabra del Señor. En Romanos 5:8 nos enseña acerca del gozo cristiano, no solamente del dar, sino que el creyente debe vivir con gozo. Y habla también de la santificación, habla también de la libertad cristiana en Romanos capítulo 7, de que somos libres en el Señor, ya hemos sido salvados del pecado, nuestros pecados han sido perdonados desde que hemos nacido hasta que vamos a morir. Necesitamos confesar nuestros pecados para estar bien con Dios. Y tenemos libertad cristiana, pero que esa libertad cristiana no le haga tropezar a mi hermano. Ese es el límite de mi libertad cristiana. Si por mi libertad cristiana le hago tropezar a mi hermano, ahí es donde estoy infringiendo la ley de Cristo. No, si bien tengo libertad para hacer ciertas cosas, pero esa mi libertad le puede hacer tropezar a mi hermano. Por tanto, aquí no prohibimos nada, pero por amor a mi hermano, dejo de hacer las cosas, no porque me prohíben, sino porque realmente he experimentado la gracia de Dios. Y por tanto voy a evitar hacer cosas que le hagan caer a mi hermano o a mi hermana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habla de la humildad en Filipenses capítulo 2.
que seamos dignos del Evangelio, que seamos de la misma mente, Filipenses 2, 1 al 4, de la humillación, Filipenses 2, 9 al 11, de la exaltación, Filipenses 2, 9 al 11 también, y el significado de cuidar nuestra salvación. Eso no significa que perdemos la salvación, sino que más bien es como cuando estábamos a punto de caer a un precipicio. Y cada vez que nos olvidamos de que nos hemos salvado, vamos y miramos el precipicio. Uy, allá tenía que estar yo. Y cada vez miro y digo, de eso me he librado. Y vivo con temor y temblor, me mejoro, vivo en humildad. No vivo orgulloso, yo soy salvo ahora, estos son perdidos. No vivo así. Vivo en temor, cuidando mi salvación. Después amo las Escrituras, creo en la inspiración de las Escrituras, que la Escritura es útil para poder cambiar, transformar mi vida. Y así las cartas del apóstol Pablo como Romanos habla de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Primera Corintios habla de los desórdenes dentro de la iglesia. Segunda Corintios habla de la vindicación del apóstol Pablo en su apostolado. Gálatas habla de la gracia de Dios, que no es la salvación, no es por la ley, sino por gracia. Efesios habla de la unidad de la iglesia. Filipenses nos está hablando como una epístola misionera. Colosenses nos habla de la centralidad de Cristo, de la deidad del Señor Jesucristo. Primera y segunda Tesalonicenses nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera Timoteo del cuidado de la iglesia de Éfeso. Segunda Timoteo las palabras finales de Pablo. Y Tito nos habla de la iglesia de Creta, de establecer ancianos en la iglesia de Creta. Filemón de la conversión de un esclavo que escapó y que vuelve por la fe donde su amo. Hermanos, estas cartas que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento nos sirven a nosotros para vivir una calidad de vida temporal aquí en la tierra. Por eso necesitamos aprender la palabra del Señor. A mí no me molesta contestar preguntas, pero me gustaría que ustedes también contesten preguntas de sus hermanos más jóvenes que vienen a la fe. ¿Acaso no les ha pasado eso con sus hijos? Cuando son pequeños preguntan, ¿no es cierto? Cuando ya son mayores, ahora yo pregunto a veces a mis hijos, porque son otros adultos como yo. Y hay cosas que saben mejor que yo ahora, se han especializado en cosas que yo no soy especialista, entonces tengo que consultar a mis hijos. Uno espera de sus hijos que un día maduren, que un día también sean confiables. Por eso que es importante leer la palabra del Señor. De tal modo que el apóstol Pablo en sus cartas explica las enseñanzas del Señor Jesucristo para aplicación en la vida diaria. El autor de Hebreos no es el apóstol Pablo, pero Hebreos nos habla acerca de la seguridad y de la perseverancia. Nos está hablando que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Santiago, que es el hermano del Señor, en esta serie de sermones que hemos hablado, la experiencia cristiana, hemos hablado acerca de que Santiago habla de las buenas obras, que la fe se ve a través de las buenas obras del creyente, aunque la salvación no es por las obras, sino es por la fe. O sea, ¿cómo se puede evidenciar que usted de verdad es salvo? Por las obras que hace. Y tal vez como algún pastor decía, ¿en qué destina usted su dinero? No me lo muestra a mí, usted revise en qué cosa gasta. Ahí está su corazón. ¿En qué cosas pone su dinero? Ahí está su corazón. Hermanos, Primera Pedro y Segunda Pedro hablan del sufrimiento, de servir a Dios en medio de la persecución, de la presión de la sociedad. Han habido 2 series de sermones que hemos hablado de esto también en Segunda Pedro. Y hemos titulado Animando en tiempos difíciles, Primera Pedro, y Segunda Pedro, Viviendo fieles en tiempos difíciles, en noviembre del 2017. Y Primera Juan habla del amor cristiano. Fuimos llamados para amarnos los unos a los otros. El amor está definido por Dios. Dios nos pide amar como Dios nos ama. Y en Segunda Juan habla acerca de la advertencia contra los falsos maestros. Y en Tercera Juan, cómo tener cuidado con aquellos que son falsos maestros. Y Judas habla de la inminente apostasía. Todo esto escribe Pablo, escribe Pedro, escribe Juan, para que nosotros nos entrenemos mientras vivimos en esta tierra. No es suficiente entender la historia de la salvación, sino hay que saber vivir nuestra salvación, y la enseñanza está en la palabra del Señor. No me voy a cansar de decir eso.
Porque no veo a veces en la congregación que están listos para aprender la palabra de Dios. Pero hermanos, yo observo una cosa. Cuando he ido a Cuba, los hermanos, ¿cómo han leído la palabra del Señor? Hermanos, cuando he trabajado con estos dos electricistas, un electricista ha ido conmigo, dos hemos ido, y hemos trabajado con otros dos electricistas cubanos. ¿Cómo sabían la palabra del Señor, hermanos? Tenían tiempo para... y sabían pasajes, me mencionaban pasajes, yo respondía a otros, me mencionaban otros. ¡Qué agradable trabajar así! Pero a veces en el norte de Virginia, convencerlos que lean la palabra de Dios es bien difícil. Más rápido llegan para una pasillada que para leer la palabra del Señor. Hermanos, no es suficiente saber la historia de la salvación, es necesario entrenarse en la palabra de Dios para vivir una vida de calidad mientras llegue nuestra redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué lindo va a ser que mis hermanos lean la palabra del Señor, le dediquen tiempo. ¿Saben qué he hecho yo? Esto he hecho. Llego a la casa, agarro mi celular, lo pongo preso en el basement. No lo agarro hasta el día siguiente. Otra cosa que ¿saben qué he hecho? Llego a la casa porque me gustaba ver las noticias y a veces me pasaba del tiempo. Ahora digo, 15 minutos voy a ver. 15 minutos, ya a los 15 minutos lo apago, pum. Y tengo tiempo para hablar, para pensar, para andar por ahí a hacer otras cosas. Pero si ando en el celular o ando en la televisión, no tengo tiempo ni para mí mismo. Hermanos, aquí tenemos la gran oportunidad de vivir una vida de calidad aprendiendo la palabra del Señor. El creyente recibe gracia y da por gracia, vive con gozo, humildad, cree en las Escrituras, tiene seguridad en su salvación, persevera en la fe, hace obras que muestran su fe, persevera en medio del sufrimiento, muestra amor cristiano, aunque sabe que otros volverán atrás, como está en Judas. La salvación es por la gracia, el dar también es por la gracia, el gozo, la humildad, la inspiración de las Escrituras, la seguridad de salvación, la perseverancia en la fe, el hacer obras, la perseverancia en medio del sufrimiento, el amor, aún sabiendo que otros apostatarán, es una actitud de un cristiano. La salvación y la vida eterna y la vida cristiana es por gracia, hermanos. La única cosa que tenemos que hacer aquí es actuar por gracia. Y la última parte, la salvación será consumada en el cielo. El futuro está en Apocalipsis. La Biblia es una historia continua, desde el Génesis, la caída en pecado y la redención, que es el resto de la Biblia, se puede ver en la palabra del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una sola historia, la historia de la salvación. La última victoria de Cristo viene en el Apocalipsis, el último triunfo del Señor Jesucristo viene en el Apocalipsis, cuando su iglesia redimida viva para siempre con Él. El último libro de la historia de la salvación es el Apocalipsis. La visión de Juan desde la isla de Patmos, la visión del futuro, la escena del trono, los 7 sellos, los 144,000 sellados, el juicio final y 2 ciclos más de trompetas y copas, el juicio final. Y lo que estamos esperando está en Apocalipsis 21, 22, donde todos los salvos estarán con el Señor Jesucristo. La Biblia es una historia continua, desde el Génesis, la caída y el rescate realizado por el Señor Jesucristo para todos aquellos que en Él creen. Las Escrituras nos hablan de la caída del hombre y el rescate realizado por el Señor Jesucristo y su culminación en el cielo. La salvación será consumada en el cielo. Hermanos, la salvación es por creer en el Señor Jesucristo y será consumada en el cielo y se la recibe por gracia, y cuando el creyente da también por gracia para la obra. Y como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es algo totalmente importante, no solo para la eternidad, sino también para vivir una vida de calidad en esta tierra. No es suficiente conocer la historia de la salvación, es necesario conocer nuestra salvación.
Y eso requiere tiempo y dedicación. Les decía a mis hermanos en Cuba, denle gracias que ustedes viven acá, porque no tienen los 1000 y tantos canales que tenemos en el norte de Virginia, que distrae tanto a los hermanos que no leen la palabra del Señor. Aquí ustedes tienen 5 canales estatales, de los cuales es lo mismo. Ya no da ganas de ver la televisión. Denle gracias a Dios que tienen eso, porque tienen tiempo para leer la palabra del Señor y viven ustedes una mejor calidad de vida. Queridos hermanos, la salvación es por creer en el Señor Jesucristo y va a ser consumada en el cielo y se la recibe por gracia, y el dar en el creyente para la obra es también por gracia. Y no nos avergonzamos del Evangelio, porque es bien importante para la eternidad y para la vida que tenemos el día de hoy, la vida temporal. Y esta es la historia de la salvación. Y esto es lo que hemos querido exponer en el mes de la Biblia, el valor que tiene la Biblia para esta vida temporal y también para la vida eterna. Si el día de hoy Dios está poniendo convicción en tu corazón, que seriamente agarres la palabra del Señor y la estudies, eso es lo que Dios quiere que hagas. Obedece esa convicción en tu corazón. Toma tiempo. Hazte la propuesta de leer por lo menos una vez la Biblia al año. Cómprate una Biblia, márcalo. Cuando acabes de marcar el 31 de diciembre, cómprate otra Biblia el próximo año y márcalo también. Y ¿sabe qué? Me va a dar mucho gusto que me vengas y me lo muestres. Pastor, esta es la Biblia que he leído este año. Mire, qué viejito que está, ha leído muy bien, hermano. Eso va a ser mejor que cualquier regalo que usted me pueda dar, que haya leído la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por las cosas que tú nos das. Gracias por la historia de la salvación, que, Señor, has querido, Señor, venir a este mundo para salvarnos del pecado de la caída. Pero que hoy despierte, Señor, la apreciación por tu palabra. Que no es suficiente conocer la historia de la salvación, sino conocer más de nuestra salvación para poder vivir una vida, Señor, de calidad en esta vida, mientras esperamos tu venida, Señor. Nos has dicho que no puedes evitarnos el sufrimiento, porque es un mundo caído. Y sabemos, Señor, pero al tenerte a ti, lo tenemos todo. Y como el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que nuestro sentir sea así para ti. Que si vivimos, para ti vivamos. Y que si morimos, para ti muramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y quiero animarles y que esta semana comparta con alguien acerca de la historia de la salvación y le comparta que hay salvación en Cristo Jesús y que necesita leer la palabra del Señor. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos, y que el Señor le bendiga. Tenga una linda semana.